Buenos días a todos. Vamos a partir entonces. Muchas gracias por esta iniciativa, muchas gracias por la invitación. El tema que nos convoca el día de hoy es la capacidad funcional y la calidad de vida en el adulto mayor, que es un tema que ya vengo hace bastante tiempo revisando. Es parte del objetivo de mi trabajo de tesis doctoral, que tiene que ver con crear programas de entrenamiento para el adulto mayor. Y les voy a mostrar hoy día un poco la mirada que tengo al respecto y tratar de convencerlos que es el camino que tenemos que seguir con la población actual en nuestro país, sobre todo, que es un país que está envejeciendo, donde tenemos que de alguna forma relacionar estos dos contenidos que vamos a tratar el día de hoy, que es la calidad de vida y la capacidad funcional. Con respecto a la calidad de vida, tendríamos que preguntarnos qué es lo que es en primera instancia para que hagamos este marco teórico y sepamos en dónde estamos trabajando. Esta calidad de vida es un concepto muy amplio que va a estar relacionado con diferentes aspectos, por eso es que también es difícil encontrar estudios directos que realmente la relacionen con el ejercicio físico, porque tiene muchos factores relacionados. Pero la calidad de vida en realidad tiene que ver con cómo la persona se siente, cómo la persona comparte con su entorno, cómo se desenvuelve, y para eso nos quedamos, ¿cierto?, con lo que nos plantea la OMS al respecto, que tiene que ver con la percepción del individuo, de su lugar de existencia, el contexto de la cultura, el sistema de valores en los que vive, y en relación a las expectativas, sus normas y sus inquietudes. Aquí viene la parte interesante porque la OMS nos plantea que se trata de un concepto amplio, tal como les comentaba anteriormente, y que está influido, ¿cierto?, de manera compleja por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como la relación con los elementos esenciales del entorno. Aquí es donde nosotros nos empezamos a vincular ya de alguna forma con este componente de calidad de vida, ya que la salud física, ¿cierto?, que nosotros podemos de alguna manera desarrollarla, tiene que ver con la independencia y esta con la misma definición de calidad de vida. Por ese lado es que nos vamos a empezar a ligar, ¿cierto?, a esta presentación. Por otro lado, la capacidad funcional tenemos que entenderla como los atributos con la salud, ¿cierto?, que le permitan a la persona ser y hacer durante el día. Tiene que ver con cómo se desempeña, tiene que ver con las cosas que puede desarrollar. Esta capacidad funcional va a estar relacionada intrínsecamente, ¿cierto?, con los dotes que traiga la persona, con la aptitud con las que ha sido dotado genéticamente y con el entorno. Y esta capacidad de vida, de capacidad funcional, es la que le va a permitir desenvolverse en el día a día con sus actividades básicas de la vida diaria, con sus actividades instrumentales. Esta capacidad funcional es la que podemos ir desarrollando a lo largo de nuestra vida y es la que también se va perdiendo en la medida que nos vamos quedando quietos. Por eso es que vamos a vincular estos dos conceptos de calidad de vida y capacidad funcional. ¿Qué es lo que ocurre? Hoy en día nos encontramos, ¿cierto?, en un proceso de cambio demográfico que tiene que ver con el aumento progresivo de la proporción de personas mayores de 60 años en toda la población. Esto está ocurriendo a nivel mundial, no solamente en nuestro país, y por primera vez en la historia las personas mayores de 65 años superan, ¿cierto?, a los niños menores de 5 años en todo el mundo, y se estima que las personas mayores de 80 años se tripliquen, ¿cierto?, de aquí al 2050. Nuestro país no se queda atrás. Ustedes pueden ver aquí en esta gráfica publicada por la ONU en su informe de envejecimiento que Chile es uno de los países, ¿cierto?, en Latinoamérica que ya presenta altos niveles de envejecimiento de la población. Por lo tanto, es la población con la que nos vamos a encontrar todos los que nos dedicamos al gimnasio o al entrenamiento, ¿cierto?, a futuro. De hecho, ya estamos teniendo muchas de estas personas que quieren asistir, y lo importante es que con este vínculo que queremos hacer de entrenamiento y calidad de vida, logremos entregarles un servicio que les permita a ellos disfrutar mucho más años de función física, debido a que la medicina ya se ha encargado de que vivamos más. O sea, si pensamos en la cantidad de años que estamos viviendo, hoy en día el promedio de esperanza de vida en Chile es de 80 años, que hace 20, 30 años atrás no era así. Pero ahora, esos últimos 10 años, lo que ocurre entre los 70 y los 80, son en los que nos tenemos que enfocar, porque es cuando viene un deterioro sustancial de la capacidad funcional y podemos, de alguna manera, vincularlo con lo que nosotros hacemos, que es el entrenamiento, para que estos últimos 10 años de vida sean vividos de manera más plena. Por eso es que vamos a vincular estos dos temas el día de hoy. ¿Por qué ocurre este cambio demográfico? Ya lo estábamos hablando, ¿cierto? Podríamos
llamarlo un éxito, ¿cierto?, de las políticas de salud pública, pero lamentablemente este éxito se ha traducido en que la cantidad de años no se condice con la calidad de esos años. Este cambio está ocurriendo debido a la esperanza de vida, ¿cierto?, que es mayor, y la disminución de la tasa de fecundidad con la proporción de las personas mayores de 60 años. Y podemos ver acá en la gráfica, esto obtenido, ¿cierto?, del INE en nuestro país. En el 92 teníamos un promedio de fecundidad de 2,5 niños por persona. Hoy en día vamos en 1,5 y es lo que se espera que se mantenga en los próximos años. Es una tasa que ha bajado. Con respecto al envejecimiento, nos damos cuenta que vamos teniendo cada vez más población mayor, y eso ya fue declarado en nuestro último censo 2017, por lo tanto es la población que más está creciendo últimamente. ¿Dónde tenemos que enfocarnos entonces con respecto a los planes y programas de entrenamiento para este grupo de personas? Es que tratemos de alguna manera que aporten en mejorar la calidad de vida, ¿cierto?, relacionándola con la capacidad funcional para que puedan de esa forma ser independientes, autónomos y desarrollar sus actividades básicas de la vida diaria y compartir, ¿cierto?, con sus seres queridos. Desde ahí es que tenemos que abordar el componente del entrenamiento hacia esta población. Actualmente existen programas gubernamentales, existen bastantes intervenciones que tienen que ver y que se están preocupando del adulto mayor, pero el hincapié, que es con lo que vengo pisando fuerte hace tiempo, que es hacia donde apunto, es a que introduzcamos programas de entrenamiento como tal que faciliten y cuiden y protejan, ¿cierto?, esta capacidad funcional para que mantengamos la calidad de vida de estas personas y que sean un soporte de todas las demás actividades recreacionales que existen hoy en día. Que no sean solamente intervenciones de actividad física. Con respecto a esto, lamentablemente tenemos que decir que así como ha incrementado la población mayor en el mundo y también en nuestro país, al mismo tiempo ha incrementado la inactividad física. Tenemos que considerar que el envejecimiento es un proceso fisiológico que ocasiona cambios y produce limitaciones con respecto a la adaptabilidad de la persona con el medio ambiente en el que se desenvuelve. Por otro lado, un 92% de los adultos mayores a nivel global no cumplen las recomendaciones de actividad física propuestas por la OMS. En nuestro caso, en Chile, un 94% de la población adulta mayor es inactiva o es sedentaria. ¿Qué es lo que ocurre con esto? La inactividad física conlleva un deterioro de la capacidad de los sistemas, especialmente del sistema neuromuscular, el sistema cardiorrespiratorio, ¿cierto?, lo que afecta la tolerancia al esfuerzo prolongado. Por lo tanto, actividades que tengan que ver con la mantención de un esfuerzo durante el tiempo, cada vez son más limitantes para este grupo de población, porque al estar inactivos, lo que van perdiendo es la capacidad de controlar su cuerpo, la capacidad de controlar, ¿cierto?, su función y movimiento. Por lo tanto, ese consumo de oxígeno está cada vez más deteriorado y, por ende, plantear actividades que se prolonguen en el tiempo o en la duración, ¿cierto?, en una sesión de entrenamiento, podría ser algo erróneo, que lo que provoca es abandono de este grupo de población de estas actividades. Por eso es que quiero vincular, ¿cierto?, esto del mantenimiento de la capacidad funcional y cuáles serían los métodos de entrenamiento apropiados para poder mantener una condición física funcional para la persona mayor. Esta condición física funcional, ¿cierto?, que tiene que ver con que la persona pueda realizar sus actividades del día a día de manera cómoda, sin mayores esfuerzos que le generen alguna limitante, tiene que ver con el mantenimiento de estos dos sistemas, el neuromuscular y el cardiorrespiratorio. Pero ya hemos visto anteriormente que con el paso de los años van a disminuir la capacidad de estos sistemas, sobre todo el neuromuscular, en donde el tamaño de las fibras musculares disminuye, se pierden, ¿cierto?, fibras musculares del tipo 2, que son las rápidas, que son las fuertes, las que nos mantienen, ¿cierto?, independientes, y además no solamente se pierde masa muscular, sino que también se pierden neuronas motoras. Estas neuronas van a ser fundamentales para el mantenimiento de las fibras musculares, y si nos estamos moviendo cada vez menos, con mayor razón podemos mantener el cuidado de estas fibras musculares. Por otro lado, al empezar a quedarnos quietos, y sumado a esto el envejecimiento, comenzamos a deteriorar nuestro sistema cardiovascular, en donde vamos a tener menor gasto cardíaco, mayor resistencia periférica total, menor capilaridad de los músculos, y esto va a limitar el aporte del oxígeno a los músculos. Por lo tanto, es una persona que se cansa, que se fatiga muy rápido, y por ende prefiere no practicar actividades físicas o de ejercicio, porque finalmente terminan siendo muy costosas energéticamente para esta persona, debido a que sus umbrales funcionales están cada vez más limitados.
Estas limitaciones y esta pérdida de función generan un declive de la capacidad de mantenerse independiente en la comunidad, aumentando el riesgo de fragilidad y de mortalidad. Estas acciones básicas, como levantarse de la silla, que tiene que ver con esta capacidad funcional en el día a día, pueden ser altamente demandantes para la persona de edad avanzada, lo cual es un factor de riesgo importante y nos va a llevar, ¿cierto? Y nos va a dejar a la puerta de que desarrollemos una fragilidad. Y esta fragilidad vendría siendo algo así como el demonio, ¿cierto? Para nuestro sistema neuromuscular, para nosotros como personas, debido a que nos va a generar vulnerabilidad con respecto a lo que ocurre a nuestro entorno. Esta fragilidad tiene un fenotipo, ¿cierto?, caracterizado por una pérdida de peso en el último año, disminución de la velocidad de marcha, un cansancio autorreportado, bajos niveles de actividad física que terminan en debilidad muscular. Esa debilidad muscular nos termina exponiendo, ¿cierto?, debido a que, además de estar frágiles porque no tenemos esta capacidad de resolver estas actividades cotidianas, si aparece algún evento estresante, como podría ser una infección urinaria en adultos mayores, los va a llevar a perder su capacidad funcional y los va a volver dependientes, porque se va a cruzar el nivel de la independencia, ¿cierto?, o el umbral de la independencia. Distinta cosa es si mantenemos un alto nivel de actividad física o un alto nivel de capacidad funcional, que si bien al aparecer uno de estos tipos de factores estresantes, perdemos capacidad funcional, pero no cruzamos la línea de la dependencia y podemos mantenernos independientes y volver a nuestro quehacer diario. Si tú te fijas acá, una persona que es frágil, al cruzar esta línea, se demora mucho más en recuperarse y cuando vuelve a su estado normal, queda mucho más frágil y queda expuesto, ¿cierto?, a cualquier evento como una caída, el delirio o como la disabilidad, ¿cierto?, que es la incapacidad de poder desarrollar mis actividades básicas o instrumentales de la vida diaria. Todo esto, tal como les comentaba anteriormente, según este modelo de Friel de la fragilidad, tiene un factor determinante que es la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, que va a explicar, ¿cierto?, por qué se pierde el consumo de oxígeno, por qué se pierde fuerza, por qué se pierde esta capacidad de recuperación metabólica, lo que nos lleva a que perdamos velocidad de marcha e independencia. Pero no hay que entender solamente la sarcopenia desde el punto de vista muscular, que es lo que hace tiempo ya comento cuando me toca hablar de estos temas, sino que también desde un punto de vista del sistema nervioso. Recuerden que el sistema es neuromuscular. Si la masa muscular se está perdiendo, no es solamente porque estoy envejeciendo, sino que también es porque me estoy quedando quieto y porque estoy acelerando el desuso muscular, lo que va a provocar y va a dejar las puertas abiertas para que aparezca esta sarcopenia y por ende la pérdida de capacidad funcional. Por eso es que el entrenamiento va a ser fundamental, sobre todo los entrenamientos y las programaciones de entrenamiento de fuerza que van a ayudar a mantener la salud de este sistema neuromuscular, ¿cierto? Que mientras mantengamos las pistas de comunicación entre nuestro cerebro y nuestra masa muscular, vamos a poder de cierta manera proteger o retrasar la fragilidad o la discapacidad en estas personas mayores, apuntando a que mantengamos, ¿cierto?, mejores niveles de calidad de vida. Acá tenemos algo, ¿cierto?, que nos va ofreciendo la ciencia, que tiene que ver con cómo se va vinculando la fragilidad con todos los eventos adversos que pueden aparecer en el envejecimiento, como la mortalidad, como la hospitalización, como la pérdida de la capacidad de realizar las actividades de la vida diaria, llegar a la dependencia, ¿cierto?, perder satisfacción de la vida, y por último, perder masa muscular y entrar en un estado de vulnerabilidad incrementada. ¿Qué es lo que encontramos acá? Según este estudio, ¿cierto?, donde empiezan a vincular las habilidades funcionales con respecto al riesgo de sufrir fragilidad. En esta investigación, ¿cierto?, lo que buscaban era diferenciar en autonomía, tanto en actividades de la vida diaria o en actividades instrumentales de la vida diaria, y relacionarlas con este concepto de fragilidad. ¿Cuál de las dos se veía más perjudicada cuando aparecía este fenómeno? La capacidad funcional, fragilidad y riesgo de caída entre un grupo activo y un grupo sedentario, lo que se quiso comparar, ¿cierto? Vieron a quién le afectaba más, a un grupo de adultos mayores que eran más activos, a un grupo de adultos mayores que se mantenía sedentarios. El grupo activo y sedentario, entre los dos, ¿cierto?, compuestos de 69 y 70 adultos mayores respectivamente, el grupo activo se mantuvo constantemente realizando un programa sencillo de actividad física. ¿Qué es lo que se hizo? Se comparó entre género, ¿cierto?, hombres y mujeres,
y se midieron a cada uno de los participantes el índice de Bartel, ¿cierto?, que es para medir las actividades básicas de la vida diaria, el índice de Longton-Brody, que va a medir las actividades instrumentales de la vida diaria, y además se aplicó la escala Vivifray, que está compuesta por el SPPB, que es una batería reducida para medir capacidad funcional, y por otro lado se aplicó el test de 6 metros en velocidad, ¿cierto?, y el Time Up and Go, que son dos tests muy revisados en la literatura relacionada con el entrenamiento de la fuerza en el adulto mayor, que son específicos para medir función. Se encontró, ¿cierto?, en primer lugar, cuando describieron la muestra, que los activos tenían indicadores más elevados en cada uno de los instrumentos medidos que los que eran sedentarios. Habían diferencias significativas entre ellos. Luego, se trató de correlacionar cada uno de los indicadores medidos entre sí para ir viendo cómo interactuaban entre ellos. En el caso del género, no hubo interacción con los demás indicadores entre hombres y mujeres, pero al ir revisando por indicadores, ¿cierto?, el índice de Bartel sí se iba vinculando con los demás. Por ejemplo, el índice de Bartel se vinculaba con la escala de SPPB, se vinculaba con la velocidad de marcha y también con el Time Up and Go. Por otro lado, la escala de Longton y Brody, vinculada también, ¿cierto?, con el SPPB, con la velocidad de marcha en 6 metros y con el Time Up and Go. Y por último, ¿cierto?, velocidad de marcha vinculada directamente con el Time Up and Go a la hora de realizar estas pruebas. ¿Qué es lo que finalmente nos entrega esta investigación? Bastante interesante porque ya les comentaba que estas son pruebas que se ocupan en esta población para medir capacidad funcional y ver cómo la persona se puede desarrollar en el día a día. Son herramientas simples que yo puedo medir y que me van a entregar una predicción de qué tan cercano estoy de perder función o de perder la capacidad de realizar mis actividades básicas de la vida diaria o de realizar mis actividades instrumentales de la vida diaria. ¿Qué es lo que se encontró? Que las personas que tenían una baja puntuación en el SPPB tenían también mayores limitantes con las actividades básicas, con las actividades instrumentales de la vida diaria. Por lo tanto, una puntuación baja en el SPPB, que sería inferior a 9 puntos, podría ser un predictor de que la persona está perdiendo autonomía. Por otro lado, el Time Up and Go, ¿cierto?, que tiene que ver con pararme de la silla, caminar 3 metros y volver y sentarme, sería un indicador de pérdida de autonomía en las actividades básicas de la vida diaria. Ahí tenemos, ¿cierto?, cómo empezamos a vincular, ¿cierto?, estamos tratando de inferir que si estoy perdiendo la capacidad de realizar mis actividades básicas de la vida diaria o mis actividades instrumentales de la vida diaria, al mismo tiempo estoy perdiendo independencia, y esta independencia era un componente importante de la calidad de vida según la descripción que vimos al comienzo. Por lo tanto, aquí es donde ya empiezo a ligar el por qué perder capacidad funcional, por qué detectar la pérdida de capacidad funcional podría llevarnos a inferir que la persona mayor va a perder calidad de vida relacionada con la salud al perder la autonomía o al perder, ¿cierto?, su capacidad funcional. Por acá tenemos entonces otra investigación donde la pregunta que se hizo acá es si acaso se puede relacionar la fragilidad con la calidad de vida, pero aparentemente debiese ser así, pero nosotros estamos revisando calidad de vida, recuerden, desde el punto de vista de la función. Por eso es que tenemos que escoger y buscar donde se haya medido función y calidad de vida, se haya incorporado este concepto de función muscular. ¿Qué es lo que ocurre? En este artículo, lo que buscaron fue comparar, ¿cierto?, el fenotipo de la fragilidad, los componentes que ya revisamos, los 5 que les mostré al comienzo, con 2 cuestionarios de calidad de vida que se ocupan en el adulto mayor, como el cuestionario de la Organización Mundial de la Salud o el cuestionario de calidad de vida relacionada con la salud, que es el SF-36. Se midieron a 1.252 personas y se les calificó con el fenotipo de Friel. Acá están las medidas que se utilizaron. Se fijan entonces, se aplicaron pruebas para ver la pérdida de peso, para ver si la persona se cansaba al realizar alguna actividad, se vio el nivel de actividad física que realizaban, se midió la velocidad de marcha y se clasificó con respecto a la estatura y el tiempo en el cual recorrían, ¿cierto?, la distancia de 4,5 metros.
y también se midió la fuerza prensora de mano. Si se fijan, son componentes que están relacionados con el músculo, que están relacionados con la fuerza, y por lo tanto tienen que ver con el rendimiento, y si tienen que ver con el rendimiento son susceptibles a ser entrenadas, que es lo que nosotros podemos ofrecer desde nuestra área. ¿Qué es lo que se encontró? Con respecto a los diferentes cuestionarios, ya les comentaba que eran dos, se relacionó, ¿cierto?, con el cuestionario de la Organización Mundial de la Salud, la autonomía. Se encontró que efectivamente las personas que presentaban fragilidad tenían menor autonomía con respecto a este indicador, con este cuestionario. Con respecto al SF-36, que mide 8 escalas, tiene 8 ítems distintos para poder calificar la calidad de vida, se encontró que en cada uno de ellos estaba disminuida la función, pero nos enfocamos en este momento en los que tienen que ver con función física o rol físico, o componentes de salud relacionados con lo físico, y eran efectivamente los que estaban más disminuidos en estas personas. ¿Qué encontraron finalmente en este estudio? Se observa, ¿cierto?, que la fragilidad estuvo presente en 1 de cada 10 de las personas participantes en este estudio. Aquellos con fragilidad y prefragilidad tienen una menor percepción de la calidad de vida en comparación con los que fueron categorizados como no frágiles. Por lo tanto, podemos empezar ya a dilucidar que efectivamente tenemos una relación importante entre cómo me muevo y cómo me enfrento, ¿cierto?, a mi vida, o cómo percibo mi calidad de vida. Por otro lado, acá un estudio bastante interesante, bien bonito, que fue el primero que a mí me acercó a este interés de querer relacionar los programas de entrenamiento con la calidad de vida, muestran, ¿cierto?, en un estudio retrospectivo de 3.199 hombres y mujeres, cómo las personas, ¿cierto?, al aplicarles un cuestionario de disfrute de la vida, todas las personas que tenían o que fueron calificadas como personas que tenían un alto riesgo de pérdida de capacidad funcional, tenían también un menor disfrute de la vida. ¿Cómo se calificó la capacidad funcional como punto de corte? ¿Cierto? Se generó un punto de corte y los que estaban por debajo de estos puntos de corte tenían generalmente más riesgo de perder esta capacidad funcional. Lo mismo se relaciona con la velocidad de marcha en 6 metros, que es un indicador importante para mantener la función de la persona. Y lo mismo, todos aquellos que tenían menos de 0,8 metros por segundo en la prueba de 6 metros eran efectivamente los que tenían un menor disfrute de la vida. Por lo tanto, ya tenemos más información que nos ayuda a entender que efectivamente las personas que se mueven menos, que se mueven peor, ¿cierto?, al envejecer, porque se ha perdido capacidad funcional, están teniendo peor calidad de vida relacionada con la salud. En este caso, los resultados proporcionan evidencia de que la reducción del disfrute de la vida puede estar relacionada con la futura discapacidad y la poca movilidad en personas mayores. Por otro lado, una investigación de tipo revisión, ¿cierto?, muy bonita, por eso se los recomiendo que la revisen, muestra cómo, independientemente de la especie, en la medida que voy envejeciendo, voy perdiendo función física, voy perdiendo la capacidad de moverme, voy perdiendo la capacidad funcional. Por lo tanto, si ustedes se fijan, cada una de las pruebas que se realizó a diferentes especies tenían que ver con biomarcadores de función. Y esos biomarcadores de función se relacionan con la locomoción, con pruebas que están dentro de la batería TimeUp&Go, de la batería SPPB, también aparece el TimeUp&Go, la velocidad de marcha, la fuerza prensora de mano. Independiente de la especie, la función física se va perdiendo por el envejecimiento. Por lo tanto, se vuelve interesante y muy importante desde nuestra área, que es el entrenamiento, proponer ciertos programas que apunten a la mejora, ¿cierto?, de la función, al mantenimiento de la capacidad funcional por mayor cantidad de tiempo, para que cuando lleguemos a nuestros últimos años de vida los podamos disfrutar de manera plena con respecto a indicadores desde la movilidad y no, ¿cierto?, postrados en una cama o aislados en una habitación, que es lo que ocurre generalmente porque se tiende a creer que las personas mayores se tienen que mover menos porque son débiles, porque son frágiles, que se pueden caer, pero al final lo que ocurre es que estoy deteriorando mucho más su capacidad funcional, por lo tanto estoy llevándolos a un disfrute cada vez peor de la vida. Es por eso que el mantenimiento de la capacidad funcional debe mantenerse a lo largo de la vida. Aquí tenemos dos líneas
supuestas, ¿cierto?, de envejecimiento, en donde sabemos que estos factores condicionantes que tienen que ver con la capacidad funcional y la capacidad física, los voy a desarrollar en la medida que voy creciendo, pero voy a escoger dos caminos distintos en la medida que envejezco. Si envejezco siendo físicamente inactivo, mi condición comienza a caer de manera abrupta, sobre todo después de los 50 años, después de los 70 cae muy fuerte, y voy a llegar a una zona de fragilidad que me va a dejar expuesto y a una pérdida de calidad de vida. Por otro lado, si me preocupo del mantenimiento de la función muscular, si me preocupo, ¿cierto?, de la práctica de entrenamiento que mantenga esta capacidad funcional, voy a envejecer, voy a perder también factores condicionantes, pero me voy a mantener bastante alejado del umbral de la discapacidad, lo que podría llevar a inferir que voy a morir, pero con las zapatillas puestas. Si se fijan, ambos casos hipotéticos llegan al mismo final. No podemos hacer nada contra eso, sino que estamos proponiendo es que mejoremos la calidad de estos últimos años mediante los programas de entrenamiento. Fíjense acá, un estudio realizado en Japón, también bien interesante, quisieron relacionar sarcopenia, dinapenia y fragilidad. La sarcopenia relacionada con la pérdida de masa muscular, la dinapenia relacionada con la pérdida de fuerza muscular y la fragilidad, que es este fenotipo que ya les comenté, que tiene que ver con que el sujeto se vuelve vulnerable con respecto al entorno. Las relacionaron con las actividades instrumentales de la vida diaria, que tienen que ver con que la persona se pueda cocinar, conteste el teléfono, pueda tomar la locomoción, cosas que hacemos todos los días, pero como nosotros, los más jóvenes, tenemos mayor capacidad funcional, no nos damos cuenta de lo importantes que son. Nos vamos a dar cuenta cuando vamos perdiendo estos componentes condicionantes que nos ayudan a mantener esta capacidad. ¿Qué es lo que se hizo en este estudio? Se midió, ya les comenté, ¿cierto?, las actividades instrumentales, capacidad intelectual y función física mediante ya las pruebas que les he ido comentando. ¿Qué es lo que se encontró una vez que se tuvo toda la población medida? La debilidad muscular o dinapenia, que es la pérdida de fuerza, está altamente asociada con la mortalidad y la pérdida de capacidad funcional en la persona mayor, incluso cuando se ajusta a la sarcopenia, lo que indica que la pérdida de masa muscular puede ser secundaria a los efectos de la pérdida de fuerza. Por eso es tan importante que mantengamos los niveles de fuerza a lo largo de la vida para preservar la capacidad funcional, lo que podríamos relacionar directamente. O sea, si yo tengo poca fuerza, tengo menos capacidad funcional, si tengo menos capacidad funcional, tengo peor calidad de vida relacionada con la salud. Ese es el link completo que tenemos que tratar de ir interiorizando a partir de ahora para que vayamos dándole sentido a esta presentación. Fíjense que ¿para qué necesitamos la fuerza? Para levantarnos de una silla, para entrar a la ducha, para hacer la cama, para hacer todos nuestros quehaceres del día a día, que cuando somos jóvenes no nos damos cuenta, porque parece que tenemos mucha reserva. Porque levantarnos de una silla, a los más jóvenes, nos va a costar un 20% de nuestra capacidad. Pero una persona que está envejeciendo y de manera inactiva, le está costando el 90% de su capacidad, que para los más jóvenes, para que me vayan entendiendo, es como realizar 2 RM cargados, muy cargados, ¿cierto? Donde tú vas a sentir que la carga te está llevando al suelo. La persona mayor que ha perdido capacidad funcional está sintiendo lo mismo, pero con el peso de su cuerpo. Por eso es importante mantener la reserva funcional y la capacidad funcional a lo largo de la vida. Y para eso tenemos que mantener los niveles de fuerza. En los más pequeños, tratar de maximizar el pic lo que más se pueda, porque va a llegar un momento en que va a empezar a caer. Cuando somos adultos, tratar de mantenerlos. Y luego, cuando estamos en la etapa de adulto mayor, tratar de minimizar lo que más se pueda la pérdida para mantenernos lejos del umbral de la fragilidad. Y esto se relaciona mucho con la línea que les mostré hace unos minutos atrás, que separan la fragilidad de la capacidad funcional. ¿Qué herramientas tenemos para poder medir de manera muy sencilla la capacidad funcional que tenemos? Por ejemplo, la batería corta de rendimiento físico propuesta por Guralnik, ¿cierto? Que lo que mide es diferentes pruebas y que se relacionan con fuerza y equilibrio. Por eso es que la fuerza y el equilibrio van a ser fundamentales en el mantenimiento de la capacidad funcional. ¿Qué es lo que nos dice esta investigación de Guralnik? Que propone, ¿cierto?, esta batería de test llamada SPPB, que ya les comentaba que tiene 3 estadios, una de equilibrio, otra de test de velocidad de marcha y luego levantarse de la silla.
cada uno de ellos les asignan un puntaje y se logra un algoritmo que te permite entender que un puntaje inferior a 10 puntos es predictiva en la mortalidad por todas las causas. La implementación sistemática del SPPB en entornos de práctica clínica puede proporcionar información de pronóstico útil sobre el riesgo de mortalidad por todas las causas. Además, el SPPB podría utilizarse como un criterio de valoración sustituto de la mortalidad por todas las causas en ensayos clínicos. Lo que nos ayuda, ¿cierto?, a ir entendiendo la importancia que tiene la fuerza en el mantenimiento de la capacidad funcional. Fíjense acá, este estudio relacionó, y es uno de los pocos que se puede encontrar, cómo un puntaje inferior en el PPB, inferior a 9, podría ser predictor de una futura mala calidad de vida relacionada con la salud para una persona. ¿Qué es lo que buscaron? Dilucidar qué asociación hay entre la batería SPPB y la calidad de vida en las personas mayores, ¿cierto? Y poder utilizar esta herramienta como un predictor de pérdida de calidad de vida. Se realizaron comparaciones entre las puntuaciones medias, ¿cierto?, ajustadas al índice de calidad de vida de este cuestionario, y se relacionó con los puntajes que se obtuvieron en el SPPB. Fueron analizados 422 sujetos. Una puntuación del SPPB anormal, o sea, inferior al punto de corte, que sería 9, se asoció con una menor calidad de vida. Por lo tanto, el SPPB tiene un potencial para poder utilizarse como un predictor temprano, ¿cierto?, de la pérdida de función y calidad de vida en la persona mayor. ¿Qué tenemos para poder contrarrestar esto? Lo que tenemos a nuestra mano, el ejercicio físico. Ya está más que documentado que el ejercicio físico es beneficioso para la salud. Llega a ser demagógico porque la verdad es que se habla mucho de que realmente el ejercicio físico funciona porque tiene efecto multisistémico. Todos nuestros órganos se van a ver beneficiados en la medida que aplicamos bien las cargas. Y eso es lo que está faltando hoy en día. No solamente movernos por sudar, no solamente movernos por cansarnos, sino que movernos con un fin, y eso requiere una programación de entrenamiento. En este caso, una programación que puede ser derivada de trabajos aeróbicos o trabajos de fuerza. Cada uno de ellos va a tener un objetivo distinto. Si nos fijamos en este círculo, en esta ruleta de beneficios de las diferentes actividades que existen, encontramos el entrenamiento de fuerza, trabajos aeróbicos, los trabajos por electroestimulación, ¿cierto?, los trabajos por oclusión o los trabajos por vibración. Pero, por mucho y por paliza, la programación del entrenamiento de fuerza es el que tiene la mayor capacidad de mantener la masa muscular, mantener los niveles de fuerza, mantener la capacidad funcional, mantener activos los factores neurales y disminuir la pérdida de masa ósea. Por lo tanto, el entrenamiento de la fuerza debe ser la base de cualquier programa de entrenamiento que se quiera impulsar. Y cuando hablo de programa de entrenamiento, no me estoy refiriendo a fuerza bruta o a fuerza por sí sola. No, es un programa, por lo tanto debe tener diferentes bloques de trabajo que van a tener un objetivo cada uno de ellos para desarrollar la fuerza en toda su manifestación, ya sean manifestaciones activas o manifestaciones reactivas, en sus componentes de desarrollo, ya sean neurales o de hipertrofia. Pero es una programación, por lo tanto, se debe pensar en trabajo a largo plazo, tal como se hace con un deportista, pero en este caso enfocado en el adulto mayor, de las actividades básicas de la vida diaria para poder mantener el disfrute de la vida por más años o la calidad de vida relacionada con la salud. Fragala en el 2019 nos presenta una revisión fantástica, ¿cierto?, que tiene que ver con la posición que presenta la NSCA con respecto al entrenamiento de fuerza en adultos mayores. Hace 15 años atrás, cuando estudiaba educación física, y yo ya hablaba de esto porque trabajaba en gimnasios y me enfrentaba a este tipo de personas entrenándolas con fuerza, era tildado un poco de loco, un poco de desajustado. Hoy en día la evidencia nos dice que la persona mayor tiene que entrenar la fuerza porque nos va a ayudar a mantener la fuerza muscular, vamos a mantener elevados los niveles de velocidad de marcha, que es un indicador de funcionalidad, nos ayuda a enfrentar mejor eventos adversos como una caída, mantiene la capacidad funcional, por lo tanto mantiene la independencia. Este estudio presenta 11 declaraciones resumidas para el entrenamiento de resistencia efectivo, resistencia me refiero a fuerza, en adultos mayores, y se presenta en 4 partes que les muestro a continuación. Estas 4 partes están divididas en variables del programa de entrenamiento de fuerza, que es lo que debo considerar. Ahí está el programa, que es la clave. Programa, no es solo sesiones. Debo programar la fuerza en diferentes fases. Me presentan cada una de esas variables. Se revisan las adaptaciones fisiológicas positivas que voy a tener para el adulto mayor si lo entreno en fuerza.
El tercer punto, que es el que nos convoca hoy día, nos muestra los beneficios funcionales y cómo los puedo relacionar con la calidad de vida. Y por último, nos habla de las consideraciones sobre la fragilidad, sarcopenias u otras afecciones crónicas que pueden aparecer en el adulto mayor. ¿Qué es lo que podemos rescatar de este apartado número 3? Es una revisión muy extensa. Los invito a leerla si les interesa el tema del entrenamiento en el adulto mayor, pero yo por ahora les voy a hablar de lo principal que se puede recoger. En este apartado número 3 va quedando más que claro que el ejercicio de fuerza resulta consistente en el aumento de la función y la protección de la calidad de vida relacionada con la salud en personas mayores. El ejercicio de fuerza protege la capacidad funcional y las actividades básicas de la vida diaria, retarda la fragilidad y protege la calidad de vida relacionada con la salud en personas mayores. Y por último, ya como un consenso final, ¿cierto?, de este apartado presentado por Fragala, un entrenamiento multicomponente, ¿cierto?, ya enfocándome en todas las capacidades físicas, pero con un desarrollo de la fuerza como base, puede mejorar la movilidad, el funcionamiento físico, el desempeño de la actividad de la vida diaria, preservar la independencia y la calidad de vida relacionada con la salud en adultos mayores. ¿Qué nos encontramos acá? Una investigación interesante. Se buscó, ¿cierto?, y se revisó los programas gubernamentales de actividad física en diferentes países para el adulto mayor. En muchas partes se está trabajando, Chile no se queda atrás, existen programas de actividad física para el adulto mayor, pero lo que faltan son programas de entrenamiento que se relacionen con las capacidades físicas de la persona. ¿Qué es lo que encontraron acá? Los programas que involucran capacidades físicas diversas parecen ser más efectivos para el envejecimiento saludable. Se recomienda que los gobiernos comiencen a difundir resultados de estos programas dentro de la sociedad y la comunidad científica. Debemos programar entrenamiento en el adulto mayor porque el entrenamiento nos va a llevar a mantener la función. Finalmente, ¿cierto?, nos encontramos con otra investigación que relaciona el ejercicio multicomponente, esto de entrenar varias capacidades físicas al mismo tiempo, y qué efecto tiene en la calidad de vida. El propósito principal de este estudio fue probar si los adultos mayores que mejoran las medidas de aptitud física al participar en este tipo de programas por 12 semanas mejoran su calidad de vida y funcionamiento cognitivo. Participaron 110 adultos mayores con una media edad de 72 años. La intervención se prolongó por 12 semanas. ¿Qué es lo que encontramos? La prueba de rendimiento físico demostró una mejor validez predictiva con respecto a los resultados proximales y distales. Además, la aptitud física, ¿cierto?, los adultos mayores que participaron en ejercicios de componentes de diferentes cualidades físicas al mismo tiempo fueron los que tuvieron mejores resultados con respecto al mantenimiento de su calidad de vida relacionada con la salud. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá en Chile? Ya me presentaba, ¿cierto?, al comienzo de esta ponencia como el creador de la UEFAM. Les comento un poco de qué se trata. La UEFAM es la Unidad de Entrenamiento de la Fuerza para el Adulto Mayor. Ya llevamos 3 años funcionando. Partimos con un proyecto piloto en Tiltil. Y hoy en día seguimos avanzando, ahora un poco limitados por esto de la pandemia, pero esperando que nos den el visto bueno para poder reabrir nuevamente. Y es un lugar que era una junta de vecinos que la transformamos en la Unidad de Entrenamiento de la Fuerza para el Adulto Mayor. Postulamos algunos proyectos y transformamos este lugar en un gimnasio para el adulto mayor con programación de entrenamiento de fuerza que dura 6 meses antes de volver a comenzar otra vez. Estos son algunos resultados de los que hemos obtenido, que están relacionados con mi tesis doctoral, y estos fueron presentados en el Congreso Internacional de Envejecimiento y Prescripción del Ejercicio Físico el año pasado, en Murcia, en la Universidad Católica. ¿Qué es lo que presentamos? La capacidad funcional y de salud física y mental, ¿cierto?, relacionada con la salud de mujeres mayores, trae un entrenamiento de fuerza por bloques progresivos. El objetivo que teníamos, ¿cierto?, en este trabajo, este pequeño trabajo, es valorar el efecto de un programa de entrenamiento en bloques de volumen progresivo de 9 semanas sobre la capacidad funcional y la capacidad de vida relacionada con la salud en mujeres mayores. Logramos 36 personas, tenía un grupo control de 16, un grupo experimental de 20, la edad media 67,5 años, la estatura 1,53 m, y todas presentaban, ¿cierto?, un IMC elevado, lo que da una media de 31,8. Medimos, ¿cierto?, varias pruebas, nos enfocamos en este trabajo en la velocidad de marcha, en el Time Up and Go, que tiene que ver con 2 pruebas que se mencionan en todas las revisiones que tienen relación con capacidad funcional. Aplicamos el cuestionario SF36 y nos enfocamos en el ítem de función física y salud mental.
¿Qué es lo que se aplicó? Este es el programa, ¿cierto?, de mi propuesta UEFAM, que tiene que ver con entrenamiento de fuerza, pero este entrenamiento de fuerza dividido en bloques progresivos de adaptación neuromuscular, potencia muscular y entrenamiento de resistencia muscular. Cada bloque dura 3 semanas y lo que vamos haciendo, ¿cierto?, es con lo que nos permite la unidad, que son las máquinas que tenemos presentes en este proyecto, es ir generando programaciones progresivas, y esto es lo más relevante, ¿cierto? Nunca trabajar con cargas hasta el fallo muscular. Siempre trabajamos con carácter del esfuerzo o con cargas que son evaluadas en 10 RM o en 12 RM, dependiendo de la fase, pero trabajamos con el 60% de lo que se ha medido en carga y se aplica a la mayor velocidad que se pueda, manteniendo cadencias dependiendo el periodo en el que nos encontremos. Esto nos dio como resultado, ¿cierto?, que al medir a los grupos antes y después del entrenamiento, hubo diferencias significativas en el incremento de la capacidad en estas pruebas medidas, en la velocidad de marcha, en el Time Up and Go, en el apartado de salud física y salud mental del SF36. ¿A qué nos lleva este trabajo, este pequeño trabajo? Los resultados muestran que el entrenamiento de fuerza en bloques de volumen progresivo mejora la funcionalidad y calidad de vida relacionada con la salud y mental en mujeres mayores. Esta modalidad de entrenamiento podría ser una estrategia efectiva a considerar para promover un envejecimiento autónomo y prevenir el síndrome de fragilidad y mantener la calidad de vida por mayor tiempo en estos años finales. Para ir cerrando esta pequeña presentación, y espero haberles dejado algo que se puedan llevar el día de hoy, vamos a tener en cuenta que los cambios fisiológicos y estructurales del sistema nervioso y muscular en el proceso de envejecimiento son normales, es algo que va a ocurrir y que pueden acentuarse aún más con el desuso muscular. Esto se traduce en menores niveles de fuerza, de potencia muscular y pérdida de masa muscular, que son componentes prioritarios en el cuidado de la salud y la autonomía. El ejercicio de fuerza es fundamental para la preservación de la función neuromuscular y los otros sistemas. La contracción muscular sostenida en el tiempo es una herramienta mecánica que evita el deterioro por desuso, provocando un efecto protector a nivel multisistémico. La capacidad funcional depende de los niveles de fuerza y de equilibrio que tenga la persona mayor. Por eso es que se propone la batería SPPB como base de cualquier programa. La calidad de vida puede verse afectada negativamente por el envejecimiento debido al deterioro de la salud física y la pérdida de función o capacidad funcional. El ejercicio de fuerza, en su programación, tal como lo mostraba, contribuye a la mejora de la calidad de vida relacionada con la salud en los adultos mayores al mejorar su autonomía y su independencia. Bien, esa ha sido mi presentación. Espero que haya sido de todo su gusto. Quedo abierto a cualquier pregunta, si es que está por ahí el anfitrión y me pueda dar ya el paso a responder las preguntas que hayan quedado. Comienzo con la primera pregunta. Dice así: ¿qué ejercicios recomienda para un adulto mayor de 76 años con diabetes insulino dependiente e hipertensión arterial? Bien, hay que partir de la base que no damos recetas, sino que diagnosticamos, y tal como un medicamento tiene una prescripción médica, el ejercicio físico debe tener una prescripción de ejercicio físico. Por lo tanto, si tengo que recomendar, lo importante es recomendar el aumento de la fuerza conforme a las actividades básicas de la vida diaria, los patrones como levantarse de la silla, cómo caminar, cómo poder moverme dentro de mi hogar. Si hablamos de ejercicio, cualquier ejercicio que fomente el aumento de la fuerza del tren inferior, que es el que más se expone a la pérdida cuando me quedo quieto. Si tengo insulinodependencia, si tengo hipertensión, eso lo tengo que considerar dentro de las variables del entrenamiento. Yo ya les mostré, ¿cierto?, lo que he hecho, que tiene que ver con nunca llegar al fallo, no trabajar en fatiga, mantener la velocidad de ejecución y por sobre todo, tratar de generar ejercicios que se relacionen con las actividades básicas de la vida diaria. Eso espero haber respondido, ¿cierto?, a la pregunta que me acaban de realizar. ¿Es importante llegar a mayor nivel máximo alto de hipertrofia muscular posible para contrarrestar la pérdida de masa muscular con el envejecimiento? Bien, gracias por la pregunta. Esa pregunta es muy interesante. Es como hablar del huevo y la gallina. Yo aquí la tengo súper clara según la postura que yo tengo. Aquí primero el sistema nervioso.
Si pierdo masa muscular es porque no me estoy moviendo, además del envejecimiento. Si quiero cuidar esa masa muscular, me tengo que mover. ¿De qué depende que me mueva? De que mi cerebro dé la orden voluntaria de contraer al músculo. Si no lo contraigo de manera voluntaria, no lo cuido. Por lo tanto, desde mi punto de vista, desde lo que yo me dedico, considero que los niveles de hipertrofia no son tan necesarios como el mantenimiento de la función del sistema neural. Debo tratar de cuidar lo que más pueda mi sistema neural para que después me preocupe de cuidar mi nivel de masa muscular. ¿Y los beneficios son muchos, mayores si se combinan con ejercicio cognitivo? Claro, o sea, eso es una de las cosas más importantes. La persona se cae no solamente cuando se para, la persona se cae cuando se para y piensa. Cuando se para y hace doble tarea. Pero lo base es poder pararme. Por lo tanto, por eso debo partir mejorando la fuerza primero, para poder ponerme de pie y poder realizar otras actividades. Pero esto es un programa. Y el programa tiene que contemplar desarrollo de fuerza en todas sus manifestaciones, por eso programación, desarrollo cardiovascular en todas sus programaciones y manifestaciones, y luego, cuando ya tengo la capacidad funcional y la capacidad física que me permite tolerar esfuerzos prolongados, es importante que desarrollemos la parte cognitiva para de esa forma, además de tener la capacidad de moverme y soportarlo, poder pensar al mismo tiempo y resolver tareas. ¿Qué escala de esfuerzo sería la más indicada usar en adultos mayores? Hay diferentes escalas de percepción de esfuerzo. La verdad que colocarles nombres simplemente es validar lo que a algún autor se le ha ocurrido, pero cada una de ellas tiene que ver con medir de manera subjetiva de 1 a 10 lo que está ocurriendo, o de 6 a 20 si es que ocupan la de Borg, antigua. Son buenísimas, son interesantes. Si me preguntas a mí si las ocupo, y si tengo que tener claro cuál ocupo para el adulto mayor, las que sean visuales. Es complicado educar al adulto mayor en un comienzo con números que no se logran entender porque nunca los he utilizado, pero cuando tú les muestras en una foto un número relacionado con alguna cara que tenga que ver con un nivel de percepción de esfuerzo, va a ser mucho más fácil de que entiendan cómo debo sentirme al realizar el ejercicio físico. Y esa es la escala que utilizamos nosotros en la UEFAM, ¿cierto? Que tiene que ver con escalas visuales y números para que entiendan y perciban mucho mejor el ejercicio que queremos que realicen, sobre todo cuando estamos en la etapa cardiorrespiratoria. ¿Cómo sería adecuado trabajar el core en adulto mayor? Va a ser muy importante el trabajo del core, ¿cierto? Porque es el que nos da control, y si nos preguntas cómo lo hacemos nosotros, lo hacemos primero sentado en la silla, teniendo control al levantar una pierna, levantar el otro, levantar un brazo, levantar el otro. Cuando ya vemos que hay mayor control, lo hacemos de pie, y lo mismo, vamos tratando de enseñar que debo generar una activación del transverso abdominal, enseñando que debo entrar el ombligo, enseñando que debo retraer las escápulas en el lugar, luego pasamos a mover las extremidades. Una vez que educamos eso, ¿cierto? Que no dista mucho de lo que se hace en un entrenamiento de un deportista o de una persona convencional, podemos continuar con las demás tareas, que tienen que ver básicamente con mejorar la marcha, con mejorar la fuerza del tren inferior, con poder realizar las actividades básicas de la vida diaria. En contexto pandemia, ¿qué batería o evaluaciones recomendaría usted? ¿Sería más adecuado poder efectuar en este contexto en forma online? Perfecto. Bueno, tuve que transformarme porque, además de dedicarme a mi proyecto UEFAM, además de dedicarme a la docencia, soy entrenador. Eso no lo he dejado de hacer nunca, pero me he enfocado en adultos mayores, sobre todo en los últimos 5 años. Y tuve que transformar mi metodología a la distancia, y lo que hago con los adultos mayores que son más tecnológicos que yo tengo, es efectivamente trabajar con escalas de percepción y trabajar con la batería SPPB como la fundamental. Con los más mayores, porque el alumno mayor que tengo, el más grande de todos, tiene 90 años, con los más mayores pido una asistencia que puede ser su hijo, que puede ser su hermano, no sé, más joven, que lo pueda ayudar. Y de esa forma, con la persona más joven me voy comunicando y me va haciendo entender a mí cómo está percibiendo el trabajo de la persona. Por lo tanto, la batería SPPB para mí es la mejor que puedo utilizar para medir la función, porque es fácil de aplicar y te puede ayudar a aplicarla una persona que puede ser su cuidador, que puede ser un familiar directo, que te ayuda a poder registrar cómo se está moviendo la persona. Quería preguntar si tienes experiencia respecto a los beneficios del factor social dentro de las instancias de actividad física.
Bueno, yo te puedo hablar ahí de la parte empírica, de lo que he visto, no lo he medido todavía, ¿cierto? Porque tenemos muchos datos tomados, dentro de ellos la batería SF36 tiene este dato de la parte social. También hemos medido motivación por el ejercicio, tenemos que analizar esos datos, espero que pronto los tengamos para publicarlos. Pero lo que yo te puedo decir que he observado y que viene a romper este mito de que el entrenamiento es muy individual, de que el entrenamiento no tiene que ver con el adulto mayor, es que lo que tú tienes que provocar es el ambiente para que la persona tenga la edad que tenga, quiera participar. El ambiente tiene que ver con el contexto en el que ellos quieren desenvolverse. La UEFAM parte desde la música de sus años. Ellos llegan y escuchan los boleros de antaño, escuchan a sus canciones, las canciones que los hacen recordar cuando eran jóvenes. Eso mismo hace que interactúen entre ellos y digan, ¿te acuerdas lo que hacíamos con este tema? Y eso lo vuelve más social, eso lo vuelve más entretenido para ellos, porque encuentran un lugar donde se pueden comunicar con personas de su misma edad. Las personas mayores piensan y ven el gimnasio como algo lejano, porque creen que hay que ser joven para ir al gimnasio. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? Que como tenemos como limitante la edad, en donde para poder ingresar a la UEFAM tienes que tener de 60 años en adelante, cuando llegan se encuentran con solo personas como ellos. Por lo tanto, se forman grupos de trabajo, se forma comunidad, hacen convivencias, porque todos tienen los mismos intereses, las mismas inquietudes, y además, y como comparten en los demás programas del municipio, que tienen que ver con la salida a terreno, que tienen que ver con disfrutar actividades familiares, se dan cuenta desde que están mejorando sus niveles de fuerza, pueden compartir más cuando van a una terma, pueden moverse mejor con sus maletas cuando salen a algún viaje, pueden jugar con sus nietos, y eso lo comentan ahí entre ellos, por lo tanto, se mejora la socialización, según lo que yo he podido ver. Hay un test que es caminar hacia posterior. Si ese test usted lo recomienda, porque es predictor de caídas, y el otro test es el UKK. El primer test de caminata posterior no lo he utilizado, no te podría dar una respuesta al respecto porque no lo he utilizado. Si es de caminata, sí, me imagino que sí, efectivamente debe ser una buena herramienta para predecir caídas. Nosotros hemos utilizado el test de velocidad de 6 metros y el test de velocidad de 6 metros hablando para ver la doble tarea, y cualquier test que tenga que ver con ejecución de la marcha, pienso yo que podría ser utilizado para predictor de caída. El que tú me preguntas no lo he utilizado, no lo conozco. Con respecto al UKK, claro, es un test para medir, que se utiliza para medir de manera indirecta la capacidad de consumo de oxígeno. Nosotros no lo ocupamos porque el espacio no nos permite, pero sí ocupamos el test de 2 minutos, que tiene una alta correlación con el test de 6 minutos. Entonces, contamos la cantidad de pasos que la persona da en 2 minutos, ¿cierto? Con el protocolo como corresponde, y ese utilizamos como indicador de función cardiorrespiratoria. Sobre la población adulta mayor, nunca ha hecho actividad física y por lo general suma problemas de cifosis. ¿Cómo poder sanar esa columna? Bien, si la cifosis es patológica, ¿cierto? Y está muy avanzada, la verdad que pensar en sanar no me corresponde. Yo soy entrenador, no puedo sanar eso, pero sí puedo generar una programación de entrenamiento acorde a la función que tiene la persona. Entonces, independientemente de la patología que me hables, ya sea cifosis, artrosis y toda la osis que existen en el envejecimiento, lo primordial va a ser medir la capacidad funcional que ellos tienen y conforme a eso, ver qué es lo que se puede hacer. El entrenamiento en el adulto mayor no dista mucho de lo que hay que hacer en los más jóvenes y en el deportista. Simplemente tiene que ver con cómo yo me adecuo al contexto y a la realidad que tiene la persona. ¿Qué ejercicios debe realizar pasados los 50 años, ya que no tengo mucho espacio, que sean beneficiosos para mi edad? Gracias. Bien, los ejercicios ya lo comentaba al comienzo, cualquier ejercicio que me ayude a preservar mis patrones motores de empuje, patrones motores de tracción, dominancia de la rodilla, dominancia de la cadera, aprender a activar el tronco. Eso debiese ser la higiene física que debiésemos tener a diario si no tengo espacio. Eso lo puedo realizar abajo de la cama, al lado, en un espacio de 1 metro cuadrado, pero debo educar o mantener la educación de mis patrones motores para no perder función, porque si pierdo la educación motora, voy a perder la capacidad. Y si pierdo la capacidad y me quiero empezar a correr, que es lo que hace todo el mundo sin tener función motora, empiezan las lesiones y todas las contraindicaciones con el entrenamiento. Entonces, lo que debemos hacer, desde los más pequeños a los más añosos,
es cuidar la función motora, es cuidar estos patrones de movimiento. Si tengo poco espacio, necesito 1 metro cuadrado para poder cuidarlos. Ejercicios no te puedo dar, pero sí te puedo hablar de patrones. Ejercicios te tendría que evaluar y luego diagnosticar. Quiero agradecerle a nombre de todos por su tremenda exposición. Muchas gracias a ustedes, gracias por esta instancia, gracias por dejarme presentar lo que estoy haciendo. Invitarlos a todos a que investiguen sobre esto, que trabajen en esto, porque haciendo bien las cosas podemos beneficiar a muchos y con cosas simples, sin querer descubrir nada grande. Podemos beneficiar a mucha población porque es lo que realmente está ocurriendo en Chile y en todo el mundo. Estamos envejeciendo, se están perdiendo patrones, se está perdiendo función. Y eso lo podemos entrenar. Y si eso se tira el entrenamiento, lo podemos hacer nosotros. No somos profesionales de la salud, pero sí estamos en primera línea para poder prevenir que el sistema de salud colapse por pérdida de función. Gracias a Vanessa por esta invitación, gracias al Grupo Physic y por organizar este tremendo evento. Que estén muy bien, cuídense.